también. Correcto, muy bien. Bien, el día de hoy vamos a hablar acerca de eh, un tema que se había venido postergando. Sin embargo, aunque tal vez es la cenicienta de todo, porque vamos a hablar el día de hoy, pues, de medio ambiente y de los impactos ambientales, eh, es un tema que se le ha dejado por un lado, ¿verdad? Así pues que, digamos, esto que se le vaya a denominar, pues, introducción a la metodología, ¿verdad? Para la identificación de impactos ambientales. Vamos a ver todos los métodos, o sea, todos los que he podido recopilar, pues, hasta ahorita, esos métodos para la identificación y para la evaluación del impacto ambiental en un proyecto. Estos instrumentos, pues, netamente son dirigidos hacia, como instrumentos de las políticas públicas de un Estado. Con él se puede decidir si un proyecto va o continúa o ahí en ese momento, después de hacer su análisis, inmediatamente se corta, ¿verdad? Pero antes de continuar, le quisiera preguntar a Hazel, buenas noches, si ella me puede escuchar y si puede ver lo que yo estoy colocando. Así es, profesor, buenas noches. Sí, Puedo escucharle y verlo perfectamente. perfecto, muy bien. Como les decía, pues, ¿verdad? El impacto ambiental también tiene como la finalidad de, bueno, cuantificar, valorar las alteraciones que se dan por parte del hombre, por parte de los proyectos en el medio ambiente. ¿Ah? Y bueno, todas esas actividades van a realizarse de una manera periódica, pues, y constante. Pero ¿qué es lo que debemos de practicar nosotros antes de empezar con los proyectos? Bueno, el Estado le va a exigir a uno, pues, eh, que todos estos componentes deben de ser presentados antes. O igualmente, pues, digamos, planificarlo, ver el panorama, cómo se va a ir presentando, pues, en la medida que vayamos avanzando, pues, en el proyecto, ¿no? Bien, todo esto vamos a darlo a conocer con un sinnúmero de variables, porque aquí tiene que ver, pues, digamos, si esos contaminantes van a ser en la parte física, biológica o química, ¿verdad? Eh, Así como el proceso socioeconómico que se va a producir en cuanto a lo cultural, eh, la situación paisajística, cómo va a cambiar y que se van a ser afectados, ¿verdad? Significativamente por los proyectos, ¿verdad? Bien, entonces también quiero decirles de que me complace que el día de hoy estén los siguientes jóvenes: Ami López, Hazel Estrada, también está acompañándonos Moisés Martínez, igualmente se encuentra con nosotros el joven Alberto Rivera,
Bien, y los próximos, pues, que quisieran ingresar, pues aquí van a tener cabida. Bien, como les decía, pues, el impacto ambiental es una alteración significativa de las acciones humanas, antrópicas que se le llaman. Estas acciones se deben, pues, a un sinnúmero de actividades que se realizan en un proyecto. Y esto tiene que ver precisamente si el tamaño tiene que ver muchísimo el tamaño del proyecto, el terreno en el cual se encuentra la escala, ¿verdad? Del proyecto, y esto va a tener que ser cuantificado, pues, mediante cantidades, la intensidad y el tamaño propiamente dicho, pues, de este proyecto, ¿verdad? Porque todo esto va a tener un nivel de importancia, ¿verdad? Pues que son las características de las acciones del ser humano. Ejemplo, podríamos decir, estas acciones serían las cantidades e intensidades en que se presentan en el proyecto. Bien. Eh, Así que también tenemos que ir valorando lo cuantificable y las calidades. Así también el tiempo es indispensable también, porque con él vamos a ir midiendo. Buenas noches, profesor. En el grupo están comentando algunos muchachos que tienen problemas para entrar a la clase. Sí, ¿como qué tipo de problema será? O sea, ¿el link o qué? No sé, están comentando que parece que es el link. Oh, ya, bueno, pues entonces vamos a tratar de copiar, de copiar el link para que ellos puedan ingresar, ¿verdad? Vamos a ver, vamos a hacerlo por acá, por este ladito. Y bien, vamos nuevamente pues a copiar la invitación y se la vamos a enviar, claro, indudablemente pues. Pero ustedes no tuvieron problemas pues para ingresar. Ok, bien, vamos a tratar de enviárselos nuevamente, no hay ningún problema. Ya, ok. Ok, 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 ok. Bien, vamos a irnos por acá. Eh, Voy a enviar nuevamente pues la invitación. Vamos a entrar nuevamente pues al WhatsApp y lo mandaré nuevamente. Permítanme un segundito. Bien, dice que está presente aquí con nosotros Norman Ponce. Bien, ok, perfecto. Ya te vamos a apuntar. También yo, profe, Marta Vanegas. Ay, vea Marta. Ok, mucho Anda a gusto. dormir, Marta, anda a dormir. Ay, siempre te echaba bien metido, nadie lo llama. Son mejores, así dicen, son mejores. Bien, ok, perfecto. Bueno, voy a esperar un ratito para ver si ya se me instala otra vez el WhatsApp. Bien, entonces como decíamos, pues, ¿verdad? Tenemos que tomar esos valores que van a ser cuantificables por su magnitud, por su escala, por su tamaño, y también vamos a tomar en consideración lo que concierne al tiempo, ¿verdad? Entonces, en el impacto ambiental se trata también de poner plazos e identificarlos y limitar esos plazos también, ¿verdad? Eh,
el significado del impacto es aquel que se comprende de la calidad directa del impacto y puede haber calidades mayores y calidades menores, ¿ya? Pero para esto, todo tipo de impacto tiene que ser valorado con algún tipo de método y ese tipo de método vamos a tener que darle nosotros la primicia, ¿verdad? Por así decirlo. ¿Cuál es el que se ajusta mejor a nuestros intereses? Por lo pronto, vamos a ir colocando en la pantalla todo lo que concierne directamente a esos métodos. Existen un sinnúmero de métodos, ¿verdad? Y yo quiero decirles, pues, ¿verdad? De que depende del que ustedes escojan, y existe uno que es el método de Leopold, pues, ¿verdad? Ese método es el más usado, pues, el que tiene una, pues, varias categorías, ¿verdad? Ahí estoy enviando nuevamente, pues, el link para los que, si tienen problemas, pues, para ingresar, pues, ahí lo estoy enviando nuevamente. Y nos vamos nuevamente, pues, a la clase, ¿verdad? En donde estamos compartiendo el día de hoy eh, lo que concierne, pues, a estos métodos que vamos a hablar, que son muy eh, apreciados en el campo, pues, del estudio de impacto ambiental. Bien, por ahí, ¿verdad? Vamos a decir que el impacto ambiental, sus objetivos son facilitar al profesional las metodologías para identificar, predecir sobre todas las cosas y valorar esos impactos que se generan en cualquier tipo de proyecto, ¿verdad? Además, si ese es su objetivo, eh, vamos a tener que velar por los aspectos ambientales. Esos aspectos ambientales que bien pueden ser la emisión de gases, la emisión de polvo, el consumo de energía eléctrica, la presencia de vectores que pueden ser, por ejemplo, cucarachas, zancudos, insectos, moscas, afectación del patrimonio cultural también, que por ejemplo podría ser un manto de agua, un río, la presencia de instalaciones que van a alterar el entorno, por ejemplo, al despaldar, al tratar de hacer los cambios de, por parte de un proyecto y rebajar completamente pues un cerro. Me acuerdo cuando en el tiempo de Bolaños había un señor que le decían Pedro Carretón, ¿verdad? Y entonces él vino y de repente le dio pase a una empresa que se llamaba Hispamérica, algo así, para que eran españoles, para que hicieran la carretera de unión entre Masaya y Managua, ¿verdad? Y entonces, para tratar de obtener el material selecto, entonces, ¿qué fue lo que hizo? Le dio chance y le dio permiso a esa empresa para que totalmente, ¿verdad? Se volaran todo el cerro ese, ¿no? Pues indudable, las personas
no valoraron en ese momento lo que se podía presentar, el desajuste que se pudo haber presentado. En ese momento no dijeron nada, ¿verdad? Y aquel cerro quedó completamente plano. ¿Por qué? Porque de ahí sacaban el material selecto para la carretera, ¿verdad? Entonces no midieron las consecuencias. Por eso es que también existen impactos ambientales que alteran la atmósfera, alteran no solo la atmósfera, sino que el agotamiento de estos recursos naturales, el riesgo a la salud pública, o sea, por polvo, por humo, por contaminación en el agua, y la pérdida de una información histórica, pues, porque como les digo, tal vez tenía alguno de referencia ese cerro y ya al desaparecer, y entonces, ¿y qué pasó? Ya no, incluso, pues, eh, en ciertos lugares también se utilizan para los mojones o para tener una referencia eh, georreferenciada. Y cuando ya eso deja de desaparecer, se pierde toda esa información increíble, la alteración del paisaje, ¿bien? Y eso ni lo tomaron en cuenta. Entonces, el impacto ambiental es cualquier cambio en el ambiente, sea adverso o beneficioso, que es resultado total o parcial de esas actividades, productos de una organización. Bueno, siempre vamos a tener una situación, una línea base. De esa línea base va a transmitirse hacia una situación sin proyecto y otra situación con proyecto, ¿verdad? Así que cuando evaluemos los impactos ambientales, la evaluación va a tener que ser de lo más objetivo a lo más subjetivo posible para hacerlo consensual, calcular o estimar la magnitud e importancia de cada impacto, sea este difícil o no. Existen dos caminos, entonces, los métodos cualitativos, que entre ellos vamos a ver el listado de revisión, la matriz causa-efecto y los diagramas de redes. Y los métodos cuantitativos van a ser la matriz de Leopold, el método de Battelle y los índices de mérito. Eso lo vamos a ver el día de hoy, ¿verdad? Para que ustedes lo tengan presente. Así pues que la secuencia del estudio de los impactos ambientales va a derivarse entonces a la evaluación de los impactos, a la descripción de los principales impactos y el plan de manejo ambiental que va a incluir los gastos estimados. Bien, todo eso va a darnos a nosotros hasta un presupuesto. Las etapas de un estudio de impacto ambiental tienen que ver en lo siguiente. Entonces, la decisión de realizar ese estudio de impacto ambiental va a derivarse entonces en el análisis del medio ambiente, que ese análisis del medio ambiente va a ser, puede ser el medio físico, que es la tierra, el terreno, puede ser el medio biológico, puede ser agua, y el medio socioeconómico, que bien puede ser la ciudad, pues, ¿verdad? Todo eso conlleva a la descripción del área de influencia, donde se debe de identificar, predecir el tipo de impacto ambiental en el proyecto. Y también vamos a obtener también otros resultados. Eso tiene que ver precisamente con el programa de seguimiento y control. Y vamos a llegar a la evaluación en magnitud y significancia, o sea, de importancia de ese impacto ambiental. Tenemos que recolectar la información, tenemos que realizar un análisis del proyecto y luego posteriormente identificar todas esas actividades con un potencial de impacto y de riesgo
para llegar propiamente a las medidas de mitigación y el plan de manejo ambiental. Eso ya es el final de lo que vamos a realizar. Como decía, vamos a conocer las metodologías de evaluación de impacto ambiental. Este va a tener un enfoque directo que va a ser el de identificar, predecir y valorar las alteraciones de esas acciones del hombre. Esto consiste en reconocer las variables y los procesos que se van a producir, sean estos físicos, químicos, biológicos, socioeconómicos, culturales, paisajísticos, que van a ser afectados de manera significativa. Bueno, le damos la bienvenida también a Eric Guillén, que está aquí con nosotros. Bien, ya lo vamos a apuntar también a Eric. Ok. Y posteriormente a todo esto, a ver si ha venido alguien más. Bueno, Alberto Rivera, Hazel, Amy. Sí, somos poquitos. Ulises. Ulises está aquí con nosotros. Buenas noches. Bien. Y bueno, sí, también ya teníamos por acá a Norman Ponce. Muy bien. Ya teníamos a Marta, perfecto. Perfecto, muy bien. A Moisés también ya lo tenía por acá, muy bien. Y a Amy, a Hazel, correcto, muy bien. Bien, eh, la lista, vamos a ver un método que se llama la lista de chequeo o verificación. Vamos a ver en qué consiste. Esa lista de chequeo que es este que vamos a presentar, consiste en efectuar una lista ordenada de factores ambientales que serán potencialmente afectados por un proyecto. Son un método de identificación de impactos muy simple. Se utiliza para la evaluación preliminar. Se pueden modificar con mucha facilidad y es una lista muy típica de chequeo, ¿verdad? Que debería preocuparse al menos de los siguientes ítems: del agua, del aire, de la flora, de la fauna, de los recursos naturales y la recreación. Esta, esta presentación también se la voy a obsequiar. Ustedes la van a tener y no se preocupen que luego entonces yo estaré mandando este PowerPoint. Los tipos de lista de chequeo, entonces, hay uno que es simple y contiene una lista de factores ambientales que serán impactados. Son como una ayuda a memoria, ¿verdad? Sirve como una ayuda a memoria. De repente voy a hacer una descripción, me auxilio de esta lista de chequeo, en donde va a tener, este es un ejemplo el que voy a presentar, de una lista de chequeo simple para identificar los impactos ambientales, por ejemplo, de un gasoducto, dice. Va a tener categoría y va a tener algunos comentarios. Entonces, por ejemplo, solamente voy a mencionar uno, pues, de una categoría. Características y usos de suelo, dice. Y el comentario al respecto es identificar los usos actuales y describir las características del área. Usos de suelo, describir los usos actuales como la agricultura, negocios, industria, residencial. Y bueno, y ahí se va desglosando con respecto a la característica de esa categoría. Bien. También existe este otro, que es el ejemplo número 2,
que es la lista de chequeo simple para identificar impactos ambientales en zonas de acumulación, por ejemplo, de desechos mineros. Este es otro ejemplo. Entonces, por aquí a la izquierda, en esta columna aparece impactos generados. Luego, en las etapas del proyecto se va a desglosar en tres, que es la etapa de construcción, la etapa de operación y la etapa de abandono. En los impactos generados, entonces, lo que son las filas, va a hablar acerca del agua, en donde va a tomar en consideración la contaminación del agua, la disminución del caudal y los cambios de uso. Entonces, en construcción, dice, tiene una X en el cambio de uso sobre el agua. En operación, sobre el agua, tiene una X en disminución del caudal. Y en abandono, sobre el agua, tiene una X en contaminación. ¿Verdad? Entonces, en la medida de que se va proyectando, esto tiene tiempos y tiene etapas. El tiempo de la construcción no es la misma en que está en operación, ¿verdad? En construcción quiere decir de que apenas está en proceso. Puede ser que se lleve tal vez unos 6 meses. En la operación quiere decir de que ya terminó de construirse y ya está en función. Y en abandono quiere decir de que, bueno, aquel proyecto que inició, culminó, quiere decir de que, pues, está en un stand-by, pues, ¿verdad? Y que ya no se le permite continuar porque tiene la problemática, en la problemática que se da en los impactos generados, ha provocado esta situación de abandono. Descriptiva, entonces, en el caso de que nos compete ahorita en la lista de chequeo, en la descriptiva incluye lista de factores ambientales junto con la información sobre cómo realizar las estimaciones, predicción y la evaluación de los impactos. Se usa con amplitud en los estudios de impacto ambiental. Aquí vamos a tener en esta descriptiva de la lista de chequeo el ejemplo número 1, parte de una lista de chequeo descriptiva de una industria de papel, por ejemplo. Luego, entonces, aquí va a aparecer los componentes ambientales, el origen, el tipo de impacto y la técnica predictiva, ¿verdad? Ok, ahí lo va a ir describiendo. En este ejemplo número 1 dice, el componente ambiental afectado, el agua superficial, puede ser un río. El origen, descarga de agua residual de la industria de papel en el río San Marcos. El tipo de impacto, directo, que es el incremento de la carga orgánica en el río, ¿verdad? O sea, hay presencia de residuos. Luego dice técnica predictiva. Ok, dice entonces, para tratar de paliar esto, el modelo de dispersión del DBO en curso de aguas superficiales, ¿verdad? Bueno, entonces también tenemos el ejemplo 2, parte, ¿verdad? Parte exactamente de una lista de control, de chequeo descriptivo para proyectos de urbanización. Aquí vamos a tener entonces varios casillas en filas y en columnas donde se va a decir el elemento, los indicadores, el mínimo aceptable, sin acción, con inversión, ¿verdad? Y todo esto tiene valores y con inversión que va a tener valores también. Bueno, acá continuamos porque entre la lista de chequeo vamos a tener un cuestionario también.
que es un conjunto de preguntas sistemáticas sobre categorías genéricas de factores ambientales y se puede tener una idea de la importancia relativa de un cierto impacto, tanto negativo como positivo. Ejemplo número 1, dice, de lista de chequeo, cuestionario parcial de impactos para un proyecto de desarrollo forestal. Entonces dice, bueno, por ahí dice qué tipo será, si es bosque, si es sabana o si es desértica. Y entonces en el bosque sí, ¿verdad? Te dice afectación en el bosque. Y que, bueno, no es un desierto, no. Y bueno, no se sabe la sabana, ¿verdad? ¿Cómo calificaría estos ecosistemas? Sin degradación, con moderados degradados o muy degradados. Hay una tendencia actual hacia la alteración de estos ecosistemas vía o quema o tala o etcétera. Claro, dice, sí o no se sabe. Bien, estos son bien sencillos, ¿verdad? Los ejemplos también de esta lista de chequeo, hay un cuestionario parcial de impactos para un proyecto de regadío. Entonces, hay preguntas. Y ahí, pues, se hace ese cuestionario y se tienen pueden sacarse tres conclusiones. Sí, no o no se sabe. Bien. Por ahí, entonces, vamos a caer en otro método que se llama diagrama de flujo y redes. Este es otro método para identificar y darle valor al estudio de impacto ambiental. Veamos qué es lo que se nos presenta. Pero primero vamos a identificar qué es el diagrama de flujo. Este se utiliza para establecer relaciones de causa, generalmente, o sea, el origen, pues. Ángel Quintero se nos está uniendo. Muchas gracias, Ángel. Ángel Quintero. Buenas noches. Bien. Así pues que decíamos, generalmente son lineales entre la acción propuesta y el medio ambiente afectado. Por ahí se deja un ejemplo de ese diagrama de flujo del proceso de fundición de bronce, dice. Y entonces son minerales, luego el tipo de afectación que hay hacia el medio ambiente y cómo se debe de realizar la reducción de la calidad del aire por medio de esa emanación de los gases. Luego, dentro del diagrama de flujo, vamos a poner este ejemplo número 2, que viene en sentido vertical siempre. Y aquí te va diciendo sobre la piel salada, dice. Esto te va a decir de una curtiembre, pues. Ustedes saben lo que es una curtiembre, que, por ejemplo, es lo más dañino que puede existir una curtiembre, porque vienen, agarran el cuero de la vaca y con él van a empezar a hacer, pues, por ejemplo, los zapatos. Pero para hacer esos zapatos, esa piel o ese cuero de vaca tiene que pasar por un proceso con ácidos y tiene que quitársele todavía pedazos de piel y pedazos de carne de la vaca, ¿verdad? Y eso empieza, o sea, a emanar un olor espantoso. No sé si alguien ha tenido alguna vez ha visto una curtiembre, pero eso tiene un olor espantosísimo. Yo sí he estado cerca de eso. Y entonces dice que la piel salada, porque se utiliza mucha sal, hay mucho uso de agua y hace mucho tiempo en Managua habían curtiembres que estaban muy cerquita del lago de Managua.
Y toda esa basofia y esa barbaridad se tiraba directamente al lago. ¡Qué horrible! Bueno, pues entonces ahí, ¿verdad? Ahí te va indicando qué es lo que se le aplica al cuero. Bueno, nitratos, calcios, cloruros, taninos, para curtirlo y darle también que lo van rebajando, también lo van aplanando para que la napa, que se le llama a ese cuero, quede completamente lisito, pues, ¿verdad? Hay una reducción de la calidad del agua en este caso, por supuesto. Y hay una afectación de los efluentes, indudablemente. Y esto llega no solo a caer a una poza de sedimentación, cae con lodo directamente y va a contaminar toda fuente de agua que exista. Bien. Por ahí vamos a hablar del diagrama de redes, que es donde permiten detectar, dice, los impactos directos y acumulativos en proyectos complejos para identificar las interacciones mutuas. Se utilizan los impactos ambientales de orden jerárquico. Cuando la red es muy densa, se degenera en confusión y dificultades para incrementar la información. Un ejemplo, descarga de agua residual a un río. Este es otro caso. Y luego entonces te va diciendo, ¿verdad? Y te va indicando en este diagrama de red cuál es la afectación que se va dando de mayor a menor, ¿verdad? Ok, luego vamos a ver la siguiente, que es el diagrama de red en donde aparece la etapa de construcción. En ella vamos a tener varias columnas, la acción, lo primario, lo secundario y lo terminal. En la acción dice, en la etapa de construcción, construcción de accesos, limpieza y nivelación del terreno, que son los preliminares. La construcción de campamentos temporales, el preliminar también. El desmonte y apertura de derecho de vía, preliminar igualmente en una construcción. Después primario, emisión de polvo, esto y lo otro. Lo secundario es la contaminación del aire, contaminación acústica. Y lo terminal, la alteración de las condiciones de la calidad ambiental. Bueno, voy a hacer un pequeño corte como siempre. Ahorita son las 8:08. Vamos a regresar a las 8:14, ¿verdad? Porque tengo que cortar antes de que, bueno, me corte porque me falta un minuto apenas. Y bueno, voy a hacer este pequeño corte y voy a regresar. Entonces, vamos a regresar todos a las 8:14, por favor. Y espero también nuevamente que ustedes me acompañen, ¿verdad? Y muchas gracias. Ya nos vemos prontito. 8:14.